Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 1 de la opción B del modelo de la EBAU de la Comunidad de Madrid del año 2023. Es el típico ejercicio en el cual nos dicen que tenemos un sistema de ecuaciones en función de un parámetro y en el apartado A nos dice discutir. Lo primerísimo de todo, lo primero, siempre pasar nuestro sistema a matriz. 1 menos 1 a menos 1, 1 menos 1, esto pasaríamos por aquí y se quedaría 1 a 2, 3 menos 1, 4. Recordamos que siempre esta va a ser nuestra matriz A y toda ella nuestra matriz A asterisco, ¿vale? La ampliada. Para discutir, lo primerísimo, el determinante de A, ¿vale? Así que nosotros hacemos nuestro determinante. ¿Por qué hacemos el determinante? Hacemos el determinante simple y llanamente, porque ahí, una vez que tengamos este determinante hecho, lo vamos a igualar a 0 y en función de esos valores, el sistema tendrá una solución o no tendrá solución o tendrá infinitas soluciones, ¿vale? Vamos a hacer el determinante. 4a menos a menos 6, ¿vale? Ahora vamos con las negativas, que se quedará menos 3a cuadrado, menos 3 al cuadrado, más 2, y esto de aquí se quedará más 4. Vale, menos 2 más 4 es 6, 6 menos 6 se cancela. Y se nos quedaría el siguiente determinante, se quedaría menos 3a cuadrado más 3a. ¿Qué hacemos ahora? Inmediatamente que lo tenemos, hacer que nuestro determinante valga 0. ¿Por qué? Porque cuando sea distinto va a ser sistema compatible determinado y luego tendremos que ver caso por caso qué estaría sucediendo en función de lo que nos salga aquí. De tal modo que, perdón, esto se nos quedará aquí, esto igualamos a 0, sacamos el factor común, pues 3a o a, da exactamente igual cuál es el case, pues si queremos sacamos 3a, que multiplica a menos a más 1. Primera solución, a igual a 0, que sería la de esta de aquí. Segunda solución, a igual a 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que igualar a 0 y en este caso se nos va hacia el otro lado y se nos queda a igual a 1. Primerísimo, una vez que hemos llegado hasta aquí, que nunca se os olvide cuando son distintos. Primera parte, si a es distinto de 0 y a es distinto de 1, determinante de a distinto de 0, ¿vale? Porque estos son los dos valores que lo hacen 0. Rango de a igual a 3 igual al rango de a asterisco, que es 3, igual al número de incógnitas. Todo esto lo vais escribiendo, ¿vale? Todo esto lo vais escribiendo. Número de incógnitas según el teorema de Rouchet-Frobenius, sistema compatible determinado. Ya tendríamos la primera parte de la discusión. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolverlo para 1 y para 0. Si os parece bien, voy a empezar por el de 1. Entonces, si a es igual a 1, sustituimos nuestros valores de a por 1, así que venimos a nuestra matriz y vemos 1 menos 1, 1, menos 1. Y ahora nos tocará ver rangos, ¿vale? 1, 1, 2, 1, 3, menos 1, 4, menos 1. Nosotros ya sabemos que este determinante no va a ser distinto de 0, va a ser 0. De tal manera que lo que vamos a estudiar son los rangos. Vamos a nuestro rango de A y me cojo este menor complementario de aquí, que será el menos 1, ese por ejemplo, ¿vale? Y eso se nos queda menos 2, menos 1, que sería menos 3, distinto de 0, rango de A, 2. Vamos con asterisco. Pues me voy a coger este de aquí, ¿vale? Vamos a ver el rango de asterisco. Vamos a ver si ese determinante nos sale distinto de 0 o nos sale 0 y tendríamos que ir probando con los demás. Ya sabéis, que hay que hacer los 3. Si nos sale 0, en cuanto nos salga distinto de 0, paramos automáticamente. 1 menos 1, 1, 2, 1, menos 1, 4, menos 1. Hacemos este determinante 3 por 3, que se nos va a quedar 2,
menos 4, menos 1, ahora vamos con las negativas, menos por menos hace más, así que nos quedará menos 2, más 4, más 1. Este menos 4 con este menos 4 se nos cancela, este menos 1 con este más 1 se nos cancela y este menos 2 con este 2, de tal manera que esto se nos queda 0. Hay que seguir. No nos vale este, tendríamos que hacer el rango de asterisco con este otro. Así que vamos a hacer el determinante del 1, 1, 3, 1, 2, 4, menos 1, 1, menos 1. Vamos a ver qué sucede en este caso. Se nos quedará menos 2, menos 2, menos 4, más 3. Ahora vamos con estas de por aquí, que se quedará 3 por 2 sería 6. Como es un menos, menos 6, más 6, que estamos en las negativas, menos 4, y aquí se nos quedaría más 1. Vamos a ver qué se nos queda, menos 2, menos 4, menos 6, más 6, se nos quedaría 0. Menos 3, menos 4, más 1 es menos 3, más 3 se nos hace 0. Vaya, nos queda uno más, pero bueno, esto pinta que va a ser infinitas soluciones, ¿vale? Nos quedaría este, vamos a hacer ese determinante. Se nos va a quedar 1 menos 1, menos 1, 1, 1, 1, bueno, ya estoy viendo que es 0, ahora os explico por qué. 3 menos 1, 3 menos 1, menos 1. A ver, pues no lo puedo explicar bien. ¿Por qué? Pues yo pensaba que eran todos cambiados de signo, no es el caso para que hubiese dependencia lineal, pero sí que lo hay en columnas. Fijaros que esta columna es igual que esta columna. Este y este es igual, este es igual, este es igual, de tal manera que este determinante es 0. ¿Qué sucede? Que ya no puede ser 3, ya no puede ser un sistema incompatible. Me busco un menor de orden 2 que tenga la ampliada, así que ahora cogemos ese menor que sería 1 menos 1, 2, 1, que este sí nos va a salir distinto de 0, que será 1 y 2, que sería 3, de tal manera que ya sabemos que es un sistema incompatible y lo tenemos que escribir. Si A es igual a 1, rango de A igual a 2, igual al rango de A asterisco, que es igual a 2, y a su vez es menor que el número de incógnitas, sistema compatible indeterminado según el teorema de Rouchet-Frobenius. Hasta aquí esta parte. Nos quedaría todavía discutirlo cuando A es igual a 0. Borro y os lo explico. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete al canal y compártelo con aquella amiga o amigo que creas que le pueda venir bien. Para acabar este apartado A, vamos a ir cuando A vale 0. Hacemos exactamente igual que antes. Ahora ponemos si A es igual a 0, nos venimos a nuestra matriz y sustituimos. 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, 2, 1, 3, menos 1, 4, menos 1. Vamos a nuestra matriz, al rango de A, buscamos nuestro determinante, en este caso tiene 0, perfecto. Haríamos este determinante, menos 1, 0, 0, 2. Esto nos sale menos 2, distinto de 0, rango de A, 2. Ya tendríamos el primer rango. Vamos con A asterisco. Y como siempre, tapamos esta, tapamos esta y tapamos esta. Vamos a ver si ahora tenemos suerte y a la primera nos sale distinto de 0. Comprobémoslo. Rango de asterisco. Bueno, pues nos venimos aquí, se nos quedará menos 1, 0, menos 1, 0, 2, 1, menos 1, 4, menos 1. Hacemos este determinante que se nos va a quedar 2, 0, 0, 2 menos 2, por lo que veo aquí, 2 menos 2, más 4, 0. Bien, se nos ha quedado 4, distinto de 0, rango de A asterisco, 3. Ya no tenemos que seguir como en el apartado anterior. ¿Qué hacemos ahora? Escribimos. Si A es igual a 0, rango de A es igual a 2, menor que el rango de A asterisco, que es 3, según el teorema de Rouchet-Frobenius, sistema incompatible. Así de fácil. Nos queda el apartado B. Borro y os lo explico.
Vamos con el apartado B, que nos dice lo siguiente. Resuelve en el caso en el que hay infinitas soluciones. Es decir, para a igual a 1, como habíamos visto anteriormente. Y yo ya he pasado la matriz con el valor de a igual a 1. Ya sabemos que cuando a es igual a 1, sistema compatible indeterminado, y lo tenemos que resolver en función de lambda, que sería nuestro parámetro. Entonces, quiero que sepáis que yo, por ejemplo, puedo eliminar una de ellas. Por ejemplo, voy a tachar la tercera y os voy a explicar por qué. Esta me la puedo cargar. ¿Por qué? Muy sencillo. 2 veces, porque la fila 3 es igual a 2 veces la fila 1 más la fila 2. Fijaros, 2 y 1 3, menos 2 y 1 menos 1, 2 y 2 son 4, menos 2 más 1 es menos 1. Eso significa que hay combinación lineal. Si hay combinación lineal, me la puedo cargar. ¿Que no lo veis? No pasa nada. Empezáis a hacer ceros por Gauss hasta que se os vaya una de ellas, ¿vale? En este caso, pues yo lo he visto. Pero aún así yo voy a hacer ceros, ¿vale? Yo voy a hacer ceros para quitarme este 1 de aquí. Siempre que vayamos a resolver un sistema compatible y determinado de una manera sencilla, y es de las pocas veces que recomiendo Gauss, tenéis que conseguir que al menos tengamos un 0. Si ya hubiésemos tenido un 0 en alguna de ellas, no haría falta hacer más, pero en este caso tenemos que hacerlo. De tal manera que yo ahora lo que voy a hacer es hacer 0 aquí, voy a dejar la fila 1 como está, que se quedaría 1 menos 1, 1 menos 1, y voy a hacer que la F2 es igual a menos 1 por F1 más F2, ¿vale? Menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 1 es 1, y 1, 2. Menos 1 y 2 es 1, menos por menos es más, 1 y 1, 2. Ya hemos acabado. ¿Por qué digo que hemos acabado? Porque ya tenemos un 0. Si nosotros hubiéramos querido seguir haciendo ceros aquí, o sea, es decir, si yo hubiese querido hacer ceros para eliminar la tercera, si lo queréis ver, ¿vale? Esto sería tan fácil como haber hecho esto. Esta ya la tendría, que sería 2, 0, 1, 2, y por menos 3, y sumo, menos 3 más 3 se quedaría 0, menos 3 por 1 es 3, 3 menos 1, 2, menos 3 por 1 es menos 3, más 4, 1, ya veis viendo que se está quedando igual, menos 3 por menos 1 es 3, menos 1, 2. Fijaros, ya tenemos que la fila 3 es igual a la fila 2, ¿vale? Si no lo veis, hacéis Gauss y buscáis ceros. Y en cuanto tengáis dos iguales, la tacháis, ¿vale? Si lo veis, lo podéis poner y además lo justificáis así, ¿vale? F3 es igual y a lo que hayáis visto vosotros, ¿vale? En este caso, pues fijaros, que no lo ves y quieres ir a tiro hecho, haces 0 también aquí. Y ya veis que se quedan, que son iguales. Por tanto, la puedes tachar. Una vez que llegamos aquí, ya lo tenemos todo hecho. Una vez que llegamos aquí, lo volvemos a pasar a un sistema tradicional, es decir, x menos y más z es igual a menos 1 y se quedaría 2i más z es igual a 2. Truco. A cualquiera le vas a dar el valor de lambda. Si le das el valor de lambda a z, ten en cuenta que tienes que despejar y este 2 va a pasar dividiendo y vas a trabajar con fracciones. No sé a ti, pero a veces engorro. Dan un poco de mal rollo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? A la i le voy a dar el valor de lambda. Y me quito ya las fracciones. ¿Por qué? Porque yo si quiero despejar esta z va a ser igual a 2 menos 2 lambda, porque la i vale lambda y pasa al otro lado restando. Ya tengo lo que vale la z, que se quedaría 2 menos 2 lambda. Si lo hubiésemos dado a esta, tendríamos fracciones, ¿vale? Ese tipo de cosas, siempre que tengáis una con numerito y otra sin numerito, darle el valor del parámetro a la que tiene numerito, ¿vale? Porque es mucho más fácil a la hora de despejar. Y ahora ya simplemente la x, ya sabemos que va a ser menos 1 más i es más lambda, menos z, que sería menos 2 lambda. Despejamos aquí, eso nos queda menos 1 más lambda, menos 2 más 2 lambda, y se nos va a quedar menos 1, menos 2, menos 3, 1 y 2 más 3 lambda. Y ya tendríamos resuelto nuestro sistema compatible indeterminado. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Hasta luego!